Mixtele.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y antes que nada agradecemos muchísimo que ustedes nos sigan y sobre todo que nos permitan hacer, dada la importancia que tiene este tema, que nos permitan hacer una modificación en los invitados y tener aquí nada más a Juan de Dios Barba, que nos va a platicar hoy de lo que sucedió en Palacio Nacional y sobre todo, qué mejoras viene para el sector trabajador. Juan de Dios, un abrazo y gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Alejandro, un saludo a todos. La verdad es que es un gusto poder compartir contigo. Son muchos años de amistad y de muchas batallas compartidas. Pues yo creo que hoy se dio un momento muy importante para el país, toda vez que en Palacio Nacional se anunció lo que es una propuesta para modificar el régimen de pensiones en México. Esto es muy importante, relevante, porque de continuar en la situación actual, habría un grave problema para poder pagar las pensiones en los próximos años y sobre todo la tasa de reemplazo, es decir, lo que un pensionado recibiría en proporción al sueldo que percibía cuando estaba laborando, llegaría a niveles del 25, del 30% para quienes empiecen a jubilar en el 2021, 2022 con la ley que se aprobó en 1997. Sabemos que es un problema grave, no somos el único país que lo ha tenido. Y esto se debe, entre otras cosas, a el incremento en el número de años de esperanza de vida que tenemos los mexicanos. Pasamos de 68 años a 77 años y esto obviamente genera una carga adicional sobre la economía del país. No es una decisión fácil, de ninguna manera, no es en estos momentos, sobre todo de pandemia, para el sector empresarial no es fácil tener que asumir un compromiso de esta naturaleza, ya que si analizas la propuesta vas a ver que el trabajador no va a aportar un centavo más, el gobierno no va a aportar un centavo más, absolutamente el 100% del incremento de la cuota patronal que se va a ir de 5% a 8%, de hecho el número exacto es del 5.15 al 3.875, va a ser absorbido por las empresas dentro de los próximos 8 años. Esto obviamente va a generar una presión económica a los negocios, sobre todo los pequeños y medianos, pero también por otro lado reconocemos que es indispensable avanzar en una propuesta de esta naturaleza. Y digamos que ante algunas voces más radicales que hablaban inclusive de afectar los ahorros de los trabajadores, es muy importante señalar que se continuará con el tema de las cuentas individuales y la existencia de las AFORES. Esto era fundamental para el país y para mandar una señal de confianza. Ahora bien, no nada más es un tema de que se pagan las pensiones y que lo absorbe el sector empresarial. Claramente hay beneficios para los trabajadores, hay beneficios para los empleados y el primero de ellos es que con la ley del 73 se requerían 520 semanas de cotización, que eran prácticamente 10 años. Con la modificación de 1997 se requerían 1.250 semanas de cotización, que eran 24 años, y ahora se está disminuyendo el número de semanas necesarias para acceder a una pensión a 750 semanas de cotización, que son algo así como 14 años. Y esto es porque hay muchas personas en nuestro país que pasan de la formalidad a la informalidad y luego regresan a un trabajo, digamos, estable, con prestaciones y luego vuelve a salir a la informalidad. Entonces he encontrado que este es un promedio que permitiría que del 100% de los trabajadores de México, en un futuro, hasta el 97% pudieran recibir una pensión. Ese es un gran avance. Por supuesto que la pensión es producto de una combinación de factores que tienen que ver con la edad, con la percepción del salario de los trabajadores y con los años que haya cotizado. Dependiendo de eso, se verá si tiene una menor o mayor pensión.
Es muy importante también que se está de alguna manera garantizando una pensión mínima pues razonable, arriba de 4.500 para empleados que han percibido una cantidad baja. Esto también es relevante. Y por otro lado, también vale la pena señalar que se mantienen los beneficios que existen actualmente en cuestión fiscal. Eso no se está tocando en cuanto a retiros, en cuanto a apoyos, no se está tocando. Entonces creemos que es una buena propuesta, es una propuesta que se ha venido consensando, Alejandro, desde hace año y medio. No es algo nuevo, no es una ocurrencia, se consensó con sindicatos, se consensó con organismos del sector privado, se consensó con el gobierno, y hoy nos da mucho gusto que el presidente de la República se adhiera a esta propuesta que hemos impulsado en conjunto y que pues esperamos tenga el respaldo de los grupos parlamentarios en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para que esto sea una realidad. Juan de Dios, perdón, las aportaciones que está obligado el patrón a partir de esta iniciativa van a ser graduales, tengo entendido. Sí, el incremento en el pago de las aportaciones que decíamos se va del 5.15 al 13.87, ese incremento se va a dar poco a poco a lo largo de los próximos 8 años. Por supuesto, todavía falta ver si hubiera alguna modificación que esperamos no fuera de mayor importancia a la hora de que los legisladores evalúen estas propuestas, pero esa es la idea, para que de alguna forma se vaya pues asimilando el golpe, porque sí es un golpe muy fuerte para las empresas, inclusive las pequeñas, medianas, tendrían que hacer un esfuerzo adicional. Ok, ahora... Sí, perdón. Debemos entender que esta es una reforma necesaria para el país, para darle viabilidad al pago de las pensiones y para darle un futuro digno a nuestros trabajadores. Ahora bien, de momento, los fondos que se vayan agrupando en las pensiones van a poder ser utilizados también, obviamente para devolver, pero utilizados por el Estado para generar algún tipo de infraestructura, construcción o algo, o van a ser fondos inútiles. Bueno, lo importante también de esta propuesta es que el dinero de las pensiones no queda en manos del gobierno. Sabemos que históricamente el gobierno es un mal administrador y lo que tuvimos con la ley anterior de 1973, donde había un fondo solidario que era administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues sabemos que mucho de ese dinero, en el mejor de los casos, se utilizó para construir clínicas y hospitales, pero no era ese el objetivo de tener esa masa monetaria que tendría que servir de garantía para el pago de las pensiones. En aquellos años, inclusive recordarás que hasta se compraron equipos de fútbol como era el Atlante, sí, y se invirtió en el parque de béisbol del Seguro Social. Entonces, a raíz de todo eso viene en 97 la creación del sistema de cuentas individuales y la creación de las AFORES, que son administradoras para el fondo de retiro, que son entidades profesionales que a nivel internacional se ha seguido esa tendencia y estas van a permanecer. Quiere decir que los fondos de las pensiones seguirán controladas, administradas por las AFORES, y eso permitirá en algunos casos financiar proyectos de infraestructura de largo plazo. Precisamente el ahorro de largo plazo debe servir para financiar la infraestructura del país, para no caer en endeudamientos y para no caer tampoco en desvíos del recurso en cosas que no tienen que ver con la garantía patrimonial de las pensiones. El gobierno, y ese es un gran logro de esta propuesta, el gobierno no meterá las manos en la administración del dinero de las pensiones. Lo que ya se hizo en años anteriores, que administró el Seguro Social hasta 1997, lo tendrá que seguir respaldando el Estado con los diferentes gobiernos que vengan, el actual y los que vengan, pero a partir de 1997 el sistema de cuentas individuales permanece y prevalecerá con esta reforma. Juan de Dios, perdón, vamos a ir a una pausa, pero nada más que tengo una duda, como ciudadano, no pretendo amarrar navajas, pero con esto estamos hablando que va a regresar a haber una cordialidad entre empresarios y el presidente, y te lo digo porque tal pareciera que por algunas declaraciones que se han dado, digamos que la cuestión empresarial está muy distante del Poder Ejecutivo,
y hoy resulta que una iniciativa de los empresarios es respaldada por el Ejecutivo, cuando por ejemplo para la pandemia realmente no ha habido fondos para apoyar a los empresarios. No me respondas ahora, sino al volver del corte, pero te pregunto, ¿esto sería el inicio de una nueva luna de miel o una luna de miel, dejémoslo así? No me respondas ahora, si te parece bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de En Tus Propias Palabras. Seguimos platicando con Juan de Dios Barba. Juan de Dios, te comentaba antes de irnos a la pausa y te refresco un poquito la pregunta. Los ciudadanos podemos estar ahorita, pues de alguna manera, optimistas de que hay una nueva luna de miel o una luna de miel, por fin, entre el Ejecutivo y los empresarios. Yo no utilizaría el término de luna de miel. Yo creo que tiene que haber una relación
permanente, respetuosa entre los diferentes sectores, por supuesto el empresarial con el gobierno. En realidad, a nosotros como sector empresarial nos interesa si el gobierno es rojo, verde, azul, amarillo. Lo que nos interesa es que el gobierno cumpla con sus funciones. Y Coparmex siempre se ha caracterizado por hacer crítica constructiva, crítica con propuesta. Hemos reconocido aquellos puntos en los que creemos que el gobierno ha tenido aciertos. Está el caso de la Guardia Nacional, cuando se promovió su creación como un mecanismo para combatir la inseguridad de nuestro país. Lo apoyamos, como también criticamos posteriormente el acuerdo presidencial basado en una ley para que pudiera hacer uso discrecional de las Fuerzas Armadas de manera permanente de aquí hasta que concluya su mandato. No coincidimos, creemos que en ese caso en particular las Fuerzas Armadas tienen que tener un papel temporal, acotado y con un objetivo muy definido. Compartimos el esfuerzo del gobierno para disminuir la pobreza en nuestro país. No compartimos la forma como se han llevado a cabo algunos programas que consideramos que han sido demasiado opacos y que el combate a la corrupción pudiera darse de mejor manera. No coincidimos con precisamente la falta de apoyos, sobre todo para micro y pequeñas empresas, ahora con el tema de la pandemia, que muchas de ellas han tenido que cerrar. Algunas lamentablemente cerrarán de forma definitiva, y hemos visto otros muchos países la gran han dado apoyos para las empresas. De la cerrazón del gobierno en este tema, también hemos propuesto como Coparmex lo que se ha dado a conocer como remedios solidarios, es decir, que haya la asignación de un recurso público, que las finanzas públicas lo permiten, aún con el tema de la pandemia, de darle un estímulo a aquellas empresas que contraten, de darle un seguro, una especie de seguro de desempleo de manera temporal a quienes han perdido su trabajo. Es decir, hay mecanismos. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero vamos a acompañar aquellas medidas del gobierno que consideremos positivas y vamos a seguir señalando aquellas que consideramos que no son favorables. Hoy estuvo en el evento de Palacio Nacional, estuvo Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que sabes que ha habido grandes diferencias, sobre todo por el tema de la infraestructura, los grandes proyectos que apoya el gobierno y el tema de la energía y el atentado que hemos visto contra la inversión en este sector. Sin embargo, eso no quita que tengamos plena capacidad de diálogo. Hay un diálogo permanente con muchos de los actores del gobierno en los tres niveles, municipal, estatal y federal, y en aquellos puntos en donde coincidimos tampoco tenemos problema en salir y respaldar lo que haga el gobierno, como hoy, insisto, el gobierno ha respaldado una propuesta consensada entre los sindicatos, el sector empresarial, la academia, la Asociación Mexicana de Afores, que es una propuesta que no debemos de ver como que es impulsada por alguien en particular. Sí se impulsó el consenso, por supuesto, Coparmex como organismo patronal tiene un papel relevante, pero esta es una reforma de Estado, es una reforma necesaria y que también hay que reconocer que se acotaron algunas propuestas verdaderamente absurdas por algunos personajes políticos que hablaban incluso de desaparecer las Afores y que el gobierno tomara el control de los recursos de los trabajadores. No son los recursos de las empresas, no son los recursos del gobierno, son los recursos de los trabajadores que deben ser bien administrados. Y como decíamos, el gobierno históricamente ha demostrado que es un mal administrador. Por eso, una de las bondades que tiene esta propuesta es que se mantiene el esquema de cuentas individuales, se mantiene las Afores con un compromiso de disminución en las comisiones para los siguientes años. Perfecto. Ahora bien, nada más pregunta, ¿cuál es la opinión de Coparmex respecto a que en las aduanas estén los militares y personal naval? Mira, no hemos visto todavía el detalle y el alcance que tendrá esa medida. Hay que ver todavía si se va a sustituir solamente a las cabezas, si se va a sustituir a los mandos intermedios o incluso el personal operativo tendría cambios. Lo que es importante es hacer un llamado al diálogo y a la coordinación con el gobierno.
para que si esta medida se implementa, se haga en plena concordancia con el sector privado y sobre todo que no vaya a amenazar el continuo tráfico de mercancías en todas las aduanas que son fundamentales para el comercio exterior mexicano. No queremos que vaya a suceder ahí un parón en donde el flujo de mercancías se detenga, genere cuellos de botella. Por supuesto, respaldamos cualquier medida tendiente a garantizar la seguridad y combatir la corrupción, pero que esto no vaya en contra de la eficiencia de los puertos ni de las aduanas. Nos falta todavía ver el detalle o la implementación. Estaremos atentos, dispuestos a colaborar, como lo he señalado ya. Si la propuesta es positiva, la respaldaremos. Si consideramos que puede ser mejorable, así lo haremos saber también. Pregunta, Juan de Dios. Hoy hay, al parecer, dos buenas noticias. La primera está la presentación de esta iniciativa, que favorecerá obviamente a los trabajadores. Y la segunda son los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, que al parecer, nos comentaba Lorena Villavicencio hace unos minutos, que muy probablemente hoy se apruebe y sea lo increíble es que sea al parecer por unanimidad. Te pregunto, estas dos buenas noticias, de alguna manera, ¿qué tanto van a servir para la tranquilidad de los mexicanos en próximas fechas? Son dos aspectos muy relevantes. El primero, porque es garantizar una viabilidad del sistema de pensiones para las próximas décadas, ese alcance es el que tiene. Y el segundo tiene que ver con los consejeros del INE, que me ha tocado ver y participar directamente como presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex. También es muy relevante porque uno de los activos fundamentales de nuestro país es la democracia. La democracia tiene, por supuesto, sus defectos, pero es un sistema democrático que hemos construido en los últimos 30 años, en donde pasamos del control de las elecciones por parte del gobierno, y recordarás la caída del sistema, en aquel entonces era el secretario de Gobernación el que presidía la Comisión Federal Electoral, y en aquel entonces inclusive era Manuel Bartlett. No sé si sea coincidencia o no, con lo que vemos ahora. Pero es muy importante que con la creación del INE, del IFE primero, Instituto Federal Electoral, que se transformó en el INE en el año 2014, pues la verdad es que hemos tenido en los últimos 20 años 3 transiciones políticas. Pasamos del PRI al PAN, luego del PAN al PRI y después del PRI a Morena. Son 3 transiciones políticas, incluso con partidos ideológicamente contrarios, que se han llevado a cabo en paz en México. Los temas de inseguridad son otros, pero no obedecen a una violencia de carácter político o a una inconformidad democrática. Sí vimos en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas un ataque frontal a las instituciones democráticas de este país. Vimos una descalificación al INE. Se le critica de muchas cosas que no tienen fundamento hacia atrás y se les olvida que quienes hemos estado en las casillas, en las mesas de votación, hemos sido los ciudadanos. Se les olvida que hemos sido nosotros como ciudadanos los que hemos llenado las actas de votación de cada casilla. El INE lo que ha hecho es concentrar eso, dar a conocer la información, y todos estos procesos han sido validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, consideramos verdaderamente irresponsable el descalificar una institución que es la garantía de la democracia en nuestro país. En este proceso de los consejeros electorales, pues hubo 390 aspirantes. De ellos presentaron el examen, si no me falla la memoria, 317. 160 y tantos aprobaron el examen, y de ahí se eligió a 60 personas que tenían las más altas calificaciones para un proceso de entrevistas que recientemente reinició, se había suspendido por la pandemia, y después viene la designación de los 20 finalistas por parte de un comité técnico de evaluación. Vimos también ataques de ciertos personajes que son inconsistentes en su opinión acerca del trabajo que realizó este comité técnico de evaluación, pero yo solamente quisiera recordar que esos 7 ciudadanos fueron propuestos, 2 de ellos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos
que sabemos todos que es promorenista, ¿no? Vimos las deficiencias que hubo en el nombramiento ahí de la titular. 2, por el INAI. Y 3, por la propia Junta de Coordinación Política. Entonces es absurdo que se pretenda descalificar a las 7 personas que son de reconocido prestigio para llevar a cabo todo este proceso de recepción de los documentos, de calificación de los aspirantes y elaboración de las propuestas y las quintetas que están terminando el día de hoy con un acuerdo político en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que favorece en este momento a Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Street Humphrey Jordan, José Martín Fernando Faz Mora y Yuki Espada Zancona. Ellos son los que, como resultado del acuerdo político en la Jucopo, están siendo propuestos al Pleno, y si son ratificados por 2/3 partes, entonces ya serían los nuevos consejeros electorales. Aquí creo que hay que resaltar la búsqueda de los consensos. El acuerdo de la Jucopo fue obtenido por unanimidad. Eso es muy importante. Así que ese personaje que está descalificando el trabajo que él mismo avaló en un principio, estoy hablando de John Ackerman, él acompañó todo el proceso del Comité Técnico de Evaluación y al final, como no quedó una persona muy ligada a él, entonces quiso descalificar el proceso. Ahí claramente hubo una postura de 6 integrantes del Comité Técnico de Evaluación y 1 en contra, que fue John Ackerman, 6-1. Aún en las votaciones, para cada uno de los perfiles, las votaciones fueron en algunos de los casos 4-3, pero en democracia se gana y se pierde por un voto. Lo que no supo John Ackerman fue perder, no supo perder. Es ridículo que hace unos minutos haya emitido un tuit en el cual está reconociendo el proceso, reconociendo el consenso y avalando a la propuesta. Qué bueno que al final se una, qué malo que haya tratado de descarrilar un proceso democrático. Y quiero cerrar con esto este comentario, Alejandro, si me lo permites. Por favor. Las últimas 2 semanas tuvimos una activación en redes sociales, en Coparmex y en muchas otras organizaciones, en donde más de 140,000 personas, están todos los registros, más de 140,000 personas se unieron a este esfuerzo. Yo defiendo al INE, enviando correos, enviando mensajes, tweets a los integrantes primero del Comité Técnico de Evaluación y esta última semana a los 8 integrantes de la Junta de Coordinación Política, que son los coordinadores parlamentarios, para decirles: los estamos observando, estamos vigilando su trabajo, apéguense a lo que marca la ley, a lo que marca la Constitución, elijan buenos perfiles. Y creo que el día de hoy, entre el trabajo que se ha hecho técnico del Comité Técnico de Evaluación, el trabajo político de la Jucopo, la vigilancia de los ciudadanos, hoy tenemos 4 perfiles que reúnen los requisitos de la convocatoria, que reúnen los requisitos de ley y que nos dan la esperanza de que nuestro Instituto Nacional Electoral, y lo digo así, nuestro Instituto Nacional Electoral, podrá desarrollar sus labores de forma adecuada. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Gracias. Te mando un abrazo y hacemos una pequeña pausa, amigos. Estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. 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 Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Estamos con una persona que conoce bastante de lo que está pasando en el Bajío, Polo Almanza. Polo, gracias por esta entrevista, gracias por esta charla y sobre todo platícanos qué está pasando en Guanajuato, que hemos visto cosas verdaderamente lamentables y tristes. Una de ellas, una exhibición del cartel Jalisco Nueva Generación, en donde pues, más o menos aparecen bastantes unidades, por no dar números para que no se entienda como publicidad, mandando mensajes ahí al gobierno, a la sociedad, etcétera. Por otro lado, otro nuevo video que aparece. Entonces, sabemos que hay una situación muy difícil de lo que está pasando en México. Te pregunto, Polo, mejor platícanos, ¿qué pasa? Alejandro, buenas tardes a todos los televidentes y personas que tienen el día de hoy la oportunidad de que compartamos esta comunicación. Alejandro, Celaya, Guanajuato, como todos sabemos, está enclavado en el centro del país. Guanajuato es un estado que hasta hace poco económicamente era muy próspero y definitivamente que aquí se estableció el clúster automotriz más reciente, posteriormente al de Aguascalientes, posteriormente al de Chihuahua, el Estado de México. Y tenemos dentro del estado de Guanajuato una región la cual llamamos Laja Bajío, en la cual Celaya es el municipio más importante. Celaya, Guanajuato, dentro de los municipios del estado, es el tercero con mayor población. Estamos hablando alrededor de 700,000 gentes, con toda la ciudadanía de Celaya más la población flotante. Entonces, sí, económicamente es un municipio muy activo, es un municipio
con una gran diversidad de ingresos por parte de la industria, por parte del comercio, por parte de la agricultura. Y esto definitivamente que durante muchos años fue muy atractivo para las inversiones de todo tipo. Pero hace aproximadamente unos 4 o 5 años comienzan a haber problemas de lo del llamado venta del huachicol. Para todos ya es un común denominador la palabra huachicol. El huachicol era un término que se utilizaba prácticamente entre los choferes del transporte pesado, de los piperos, que accedían a comprar producto de procedencia ilícita y lo bajaban de las pipas o de algunas cachimbas que en todas las carreteras del país se encontraban, y claro, era un producto a menor precio. Después surge por allí el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, que pues hasta hace pocos años era totalmente desconocido. Santa Rosa de Lima es una comunidad entre Celaya y el municipio de Villagrán. ¿Qué se tiene al respecto de ese cártel? Pues es un cártel local, es un cártel que se dedicaba al robo de combustible y que detentaba allí en esa zona y en zonas aledañas a Celaya muchas personas que se dedicaban precisamente a la comercialización de este producto ilícito, y que pues también poco a poco fue creciendo el consumo. Se dice que hasta también era adquirido por gasolineras que lo compraban a un precio muy bajo, sin factura, y obviamente era atractivo para cualquier persona que quería comprar. Cuando viene la decisión del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para cerrar la llave en aquel diciembre de que de Salamanca se tuviera verdadero control para que los ductos no fuesen ordeñados, en ese momento se nota que ese cártel tiene un giro hacia otro tipo de delitos. No tenían el acceso directo a el robo de combustible de los ductos. ¿Y hacia dónde se fueron? Se fueron a la extorsión, al cobro del piso, robo de vehículos, y poco a poco fueron creciendo los delitos que en Celaya antes eran común y corrientes: el robo a casa habitación, el robo de vehículos esporádicamente, casi no había secuestros, realmente no había asesinatos dolosos, y esto se fue incrementando. Desafortunadamente, esto nosotros nos dimos cuenta tal vez demasiado tarde, digo nosotros como sociedad civil, porque nunca creímos que un mal llamado cártel de Santa Rosa tuviera una potencialidad como la que ahora sabemos y que es noticia a nivel nacional y no sé si a nivel internacional. Polo, me están pidiendo una pausa para regresar. Si te parece bien, lo dejamos aquí y hacemos rápidamente una pausa. Volvemos, amigos, estamos en tus propias palabras. Adelante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, Polo. Nuevamente, perdón, si querías continuar. Ok. Sí, Alejandro. Decíamos que desafortunadamente ese cártel local se transforma en un cártel que desafortunadamente sí es una noticia a nivel nacional y que rompe todos las expectativas, todos los delitos a los cuales puede acceder, día con día van increciendo. Celaya, como dato, es el municipio que más homicidios se dice de policías tiene, y la región Laja Bajío, que comprende aparte otros 7, 8 municipios, los Apaseos, Cortázar, Villagrán, Jaral, Salvatierra, Juventino Rosas. Todos hemos sabido de los ataques que ahora ya no es un solo cártel, sino que se habla de otro cártel, el Jalisco Nueva Generación, que viene a detentar la plaza, irrumpe y entonces se tiene una lucha sangrienta entre gente que están involucrada en delitos inicialmente. Pero hasta hace poco era entre ellos, ahora ya rebasó eso y ya no hay barreras, no hay límites. Polo, una pregunta. Tú como ciudadano, tú que sales a las calles, con el Jesús en la boca, o cómo le haces, porque la verdad, de las escenas que se han visto, a lo que hay, da miedo. Eso que acabas de decir, Alejandro, es una realidad que parece de novela. Tal parece que estamos en las series de Colombia, en la que los sicarios en sus motocicletas, en sus vehículos bajan y rafaguean a cualquier tipo de comercio porque no dan el pago correspondiente por el cobro de piso, o porque también ya el otro cártel llega y quiere que también le estén pagando a ellos una parte de las ganancias de la gente. Fíjate, perdón, Polo, tú me dices que parece que estuviéramos en los comerciales o en las películas de Colombia. Curiosamente, un amigo de Colombia me dijo lo mismo. Ya parece que estamos en las películas mexicanas. O sea, perdóname que te lo diga, esto ya trascendió de más, ya no nos representa esta inseguridad, pero nosotros, por un lado, seguimos aplaudiendo a través de telenovelas, de narcos, la actitud de los sicarios, de los narcos, etcétera. Y obviamente con las acciones que están pasando ustedes, yo creo que no es nada agradable vivir ahí, ¿eh?
Lo has descrito atinadamente, Alejandro. Entonces, lo que estamos viviendo, y contestando a tu pregunta, es un terror cotidiano. Es algo que anteriormente, eventualmente, se sabía de asesinatos. En la actualidad no hay ninguna posibilidad de ir ya en las noches a algún restaurante a altas horas de la noche. Todo se rompe la actividad alrededor de las 8 o 9 de la noche. Pero quien se atreve a salir más tarde sabe que puede correr peligro. Porque nadie ahora, como lo hemos dicho, tiene la seguridad de que no pueda ser atacado o una bala perdida le vaya a tocar. Esto ha sido un proceso, no fue de la noche a la mañana, Alejandro. Qué triste. Y mira, recuerdo mucho la canción de José Alfredo Jiménez, que la vida no vale nada, y desafortunadamente ahora es cuando más tenemos que proteger a la gente de Guanajuato, y tal pareciera que no es tan fácil hacerlo. Cuando hay cambio de gobierno, que llega el gobernador Diego Sinue, se tenían grandes expectativas, puesto que sabíamos que había problemas, pero creemos que el problema que actualmente estamos viviendo en Guanajuato y en especial en Celaya y en la zona Laja-Bajío, creemos que fue precisamente tal vez por una gran falta de coordinación entre los niveles de gobierno. Hay que decirlo con esas palabras claras. Yo creo que la venida del señor presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada podría ser la posibilidad de un avenimiento entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Creemos que si hay voluntad política de parte de esas instancias, creemos que pudiera comenzar a cambiar la grave situación que Celaya está viviendo. Yo recuerdo, y nada más quisiera apuntar esto, nos recordamos cuando en la zona fronteriza de Laredo, Reynosa, Matamoros, se tenían este tipo de situaciones, porque además Celaya es una de las ciudades que más bloqueos en la actualidad ha tenido, bloqueos en sus calles y en sus carreteras. Oye, Polo, perdón que lo diga, la semana pasada estuvo el presidente y qué bueno que estuvo, pero el fin de semana aparecen 2 videos que realmente no son turísticos, obviamente ya dan miedo, ¿no? Tantas personas en contra de un solo cartel llama mucho la atención. Bueno, precisamente eso es lo que más nos sorprende a nosotros, que si había un cártel y ahora viene otro cártel a detentar la plaza, dice ese cártel que viene a sacar, a acabar con ese cártel de Santa Rosa, pero bueno, pues es una lucha entre ellos, pero nunca queremos que la ciudadanía, que nuestras familias sufran las consecuencias de esa lucha cruenta y cruel que todos los días se da, porque todos los días hay asesinatos. Hace unos momentos, precisamente, estaba escuchando yo que en una zona, pues, de una zona residencial de Celaya, entró un sujeto perseguido por las autoridades. Parece ser que comienzan a actuar, parece ser que comienzan a coordinarse, porque antes se cometían los delitos y pues no pasaba nada, no se agarraba a nadie. Y lo peor de todo, lo sabemos, es que tal parece que la puerta giratoria en la Procuración de Justicia está vigente. Se presenta a los inculpados, o por lo menos a los pretensos culpables, pero a la hora de presentar los cargos, pues no se concluyen y los dejan en libertad. Ese es otro de los grandes problemas que sabemos. Polo, ¿esto ya está salpicando a Querétaro? Mira, yo creo, y por lo que se dice, Querétaro está blindado. Nosotros, sí, hay que reconocerlo, tuvimos un efecto cucaracha de Michoacán, de Jalisco. Hay que reconocerlo, sí, en una época se vivió, pero yo creo que Querétaro ha tenido pues la capacidad de poder blindar, de poder mantener hasta cierto punto su territorio sin los problemas que estamos viviendo en Guanajuato.
Perfecto, Polo, ya nos tenemos que ir, te agradezco muchísimo porque ya nos está llamando aquí de producción. Lo único que podemos decir es nuestra mayor solidaridad con el pueblo de Guanajuato, con las zonas que tú has descrito, entre ellas Celaya. Y yo nada más te diría, antes de concluir este programa en forma breve, en tus propias palabras, Polo, ¿quién eres? Bueno, soy un ciudadano de Celaya, de una familia celayense, todos vivimos aquí, hermanos, trabajamos aquí, tenemos nuestra empresa, que es una empresa familiar desde hace 85 años, y creemos y tenemos fe de que México es un país muy grande, que Guanajuato es un país, Guanajuato es un estado maravilloso, que desafortunadamente se ve envuelto en estas situaciones y que podemos salir, pero siempre y cuando haya voluntad política, siempre y cuando haya coordinación entre las autoridades federales, estatales, municipales y la sociedad civil y los empresarios participemos. La marcha, nada más para terminar, que se dio en días pasados, creemos que no fue en vano. La gente ha sensibilizado, la gente tiene un sentimiento de frustración, de enojo, pero también desean que las cosas cambien. Pues eso es lo que te puedo decir, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, Polo, por esta entrevista y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido, en tus propias palabras, un programa sumamente interesante el día de hoy. Hasta la próxima. Bye, Hasta Polo. la próxima, Alejandro. Gracias. Muy buenas tardes. Astele.tv. Astele.tv.